Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo una agradable tarde. Está muy a gusto. Está fresco. A mí me gusta mucho el frío, así es que estoy súper contenta con este clima. Quiero platicarles ahora acerca de una situación que está ocurriendo y que tiene que ver con el video que habíamos platicado anteriormente. Hablábamos sobre cómo es que esta crisis de salud mundial nos cambió la vida, nos obligó a modificar nuestras formas de socializar, de trabajar, puso en riesgo nuestra vida en el tema de la salud y pues esto trajo como consecuencia muchas situaciones que derivaron de esta socialización que se dio al interior hacia nuestras casas. El hecho de no tener también resuelto el tema de lo económico, porque pues nos ha pegado a todos en ese sentido, también genera mucha incertidumbre y por ahí puede llegar a presentarse alguna situación de ansiedad. Para empezar, tenemos que definir bien qué es la ansiedad. Y bien, pues la ansiedad es una serie de síntomas que manifiesta el cuerpo después de que se siente sometido a cierto estrés, digamos. Y esa ansiedad se manifiesta con, puede ser, palpitaciones, lo que le llamamos taquicardias, con la sensación de que el oxígeno no está llegando al cerebro. Puede ser también que haya dolores muy fuertes de cabeza que no tengan un origen fisiológico en alguna otra situación de salud. Puede ser también que haya mucha sudoración y en general pues es lo que pueden llegar a sentir. Habrá algún otro síntoma que se me esté escapando, pero lo que se reporta más es el hecho de sentir una opresión en el pecho, de sentir que nuestro corazón se descontrola y esto genera una sensación de estar en riesgo, en riesgo fisiológico, en riesgo físico, en riesgo en nuestra salud. Entonces, estas crisis de ansiedad se suelen presentar y pasan. Puede ser que alguien haya sufrido algún episodio y pues con el tiempo se fue. Desapareció tal vez ese pensamiento y ese miedo y entonces pues se desapareció. Sin embargo, hay personas que no logran deshacerse de esta ansiedad y puede ir transitando, si se prolonga en el tiempo, se puede convertir en una patología y va a ir transitando a algunas otras situaciones como pueden ser algunas conductas maníacas o puede ser también que lleguemos a tener ataques de pánico que también ponen en riesgo la salud y la integridad física de la persona. Y puede ser que se transite también a otras situaciones más compulsivas. Hay personas que se comen el cabello, otras personas que se comen las uñas, hay personas que tienen la necesidad de estar ordenando todo para por alguna razón el desorden les genera esa ansiedad y estamos ya hablando de situaciones ya más delicadas. Entonces, una ansiedad que no se trabaja de manera terapéutica y médica no se va a desaparecer tan sencillo porque necesitamos ir a ver el factor que está generando estas crisis y que hace que el cuerpo reaccione de esa manera. El miedo es uno de esos factores que nos descontrolan en nuestras formas de conducirnos, que nos hacen tener pensamientos irracionales y estos van a traer consigo esa ansiedad. El miedo puede ser bueno cuando nos genera conductas adaptativas que nos ponen a salvo de algunos riesgos que estamos presenciando. Por ejemplo, pues si estoy vamos a ser un poco drástica porque pues a veces soy así, estamos en medio de una balacera, ese miedo te va a ayudar a buscar un lugar para resguardarte, a tratar de salirte de ese espacio para ponerte a salvo de lo que esté ocurriendo alrededor. Entonces, ese miedo nos genera conductas que nos ayudan a salvarnos, pero hay momentos en que ese miedo se convierte en algo, digamos que ya se supera o se llega al umbral del miedo, a un alto umbral del miedo en la persona y esto es lo que viene posteriormente como ansiedad y como esas crisis. El no tener ese control sobre el miedo va a generar pensamientos irracionales y nos va a hacer actuar, el cuerpo va a reaccionar. Recuerden, y no sé si se los he dicho, pero siempre he pensado que cuando el cuerpo se enferma y empieza a manifestar
síntomas de enfermedades que están determinadas en el ámbito médico, se enfermó primero la emoción, y cuando no le hicimos caso, cuando dejamos que las cosas fueran pasando y fueran creciendo, entonces el cuerpo empieza a reaccionar. Si hay algo dentro de nosotros que nos esté incomodando, doliendo, va a reaccionar de alguna manera. Entonces tenemos el miedo como un factor de origen de la ansiedad. La ansiedad como una serie de síntomas que ocurren en nuestro cuerpo y nos dan la percepción de estar en riesgo. Y después del miedo viene otra sensación más adelante, que es la angustia. Y la angustia es esa percepción que yo tengo de no curar mi ansiedad, de perder de pronto fisiológicamente o físicamente, de perder algo. Por ejemplo, puede ser que me dé un infarto. Estoy pensando que en una crisis de ansiedad me puede dar un infarto y eso me angustia. Y el no aliviarme de mi ansiedad me angustia. Y el ver cómo la gente que está a mi alrededor está pasándola mal con mi ansiedad me angustia también. Y entonces esto va acrecentando todavía más el sufrimiento de las personas. Pues esto es el tema de la ansiedad, es algo muy delicado, porque transitamos o podemos llegar a transitar por cada vez más grados más altos de ansiedad y de angustia, y puede colapsar nuestra salud mental. Tenemos que cuidar mucho entonces el tratarnos, hay que tratarnos ese tipo de sensaciones para que no más tarde nos den más problemas. Y bueno, ahí siempre recomendamos que sea como una pastillita, ¿no? De urgencia, que cuando estén en un episodio o en una crisis de ansiedad, no, no corran a la calle, no intenten, por ejemplo, ir al médico. Ahorita es más complicado ir a un hospital. Por cierto, hay que cuidarnos mucho más, porque creo que ya cerraron el hospital universitario porque está saturado. Hay que cuidarnos mucho en estos días. Las conductas que vayan siempre encaminadas a bajar esa ansiedad siempre van a ser buenas. Si yo tengo miedo de contagiarme, pues tomo todas mis precauciones. Si no necesito salir, no salgo, no voy a lugares concurridos, hago todo lo que me digan, y eso baja la ansiedad. Si yo tengo problemas, por ejemplo, económicos, pues tengo que empezar a buscar nuevas formas, porque de eso se trata este tiempo, de generar nuevas maneras de volver a recuperar esa tranquilidad que teníamos, que también era pues muy dudosa. Pero son tiempos de ir modificándonos, tiempo de ir reestructurándonos. La vida nos está cambiando, la vida nos cambió, y pues no hay esperanzas de que esto se revierta. O sea, no nos vamos a ir a la calle otra vez como siempre, o como el año del 2020, del 2019. No va a volver a pasar eso, porque pues el mundo se está moviendo y ustedes lo pueden observar, y todo eso que vemos y que observamos sobre cómo se va manejando el mundo, pues otra vez nos genera angustia, nos genera ansiedad, y luego nos va generando la angustia. Entonces, pues bueno, se los dejo, se puede arreglar, sí. Las pastillitas de urgencia son la respiración, hacer meditación, tratar de no desesperarse en ese momento, no salir corriendo al hospital cada vez que haya una crisis, porque nos ponemos más en riesgo, un accidente automovilístico, o que alguien más que esté a nuestro alrededor se preocupe tanto que le pueda pasar algo, y vamos a llegar solamente al hospital para que nos tomen la presión y nos vean cómo está nuestro ritmo cardíaco, y nos van a regresar a casa. Entonces, si nos quedamos en casa un momento, tratamos de respirar y de ir comprendiendo qué es lo que nos está pasando, ir ubicando esa sensación. La ansiedad, cuando se va a convertir en una crisis, se siente, uno empieza, tiene el pensamiento y inmediatamente se activa algo. Generalmente se reporta que la ansiedad es como una opresión en el pecho o en la parte de la boca del estómago. Entonces, inmediatamente se va del pensamiento a lo fisiológico, y el cuerpo reacciona y se siente la opresión ahí. Entonces, si yo estoy detectando ese pensamiento y estoy también consciente de que ese fue el pensamiento que detonó mi crisis,
Entonces voy aprendiendo a trabajar ese tema. Por supuesto que es una situación delicada que se tiene que atender en terapia. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos en crisis y alguien nos atiende, algún médico nos atiende, suelen sugerir medicación, medicamentos. Y no es que sea malo, si se va a trabajar el medicamento para que el paciente no sufra, mientras en el tema psicológico se va trabajando en terapia el origen de ese miedo, el origen de ese descontrol. Si no se hace de esa manera, nos vamos a volver, digamos que nuestro cuerpo se vuelve tolerante al medicamento y va a llegar un momento en que necesitaré otro o una dosis más grande, pero el problema no se va a aminorar porque no se ha trabajado. Entonces es necesario ir a terapia. Tenemos en México no tenemos la costumbre de atendernos cuando nos está doliendo el corazón, por ponerlo de alguna manera. Cuando mi angustia no tiene, cuando mi problema no es fisiológico, no es que yo tenga algo grave en mi cuerpo, no, sino que no estoy reconociéndome a mí mismo o a mí misma y tenemos que ir entonces al especialista y el especialista es el psicólogo. Para que trabaje desde un ámbito teórico, desde un ámbito también técnico y tenga todo un proceso, porque la terapia tiene todo un proceso. Entonces, si están en uno de estos casos donde están llegando ya a la ansiedad y se está derivando en ataques de pánico, en ataques de ansiedad, o ya tenemos algunas otras situaciones más avanzadas como trastornos, tics o manías, entonces estamos ya bastante tarde para ir a terapia. Hay que ir, hay que atendernos para que si nuestras emociones están bien, el cuerpo va a estar bien. Se los prometo que así va a ser. Y pues este es el video que le debía a una personita. El día de ayer no lo pude hacer porque lunes y viernes yo tengo pacientes y me complica mucho el día. Y pues aquí lo entrego. Espero que reflexionen sobre este tema. Es muy importante. No desestimen ni piensen que la persona que está viviendo esas crisis de ansiedad está exagerando. No es así. Es algo real para la persona que lo vive y hay que validar esto y hay que atenderlos. Entonces, pues bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que les guste, un poco más largo porque es un tema pues ya muy específico y espero que pues sigan informándose acerca de los temas de salud, que es bien importante. Cuando uno sabe cómo se llama eso que me está pasando, entonces podemos tomar acción para solucionar eso que me está pasando. Cuídense mucho, los veo siempre, bendiciones y un abrazo grande. Hasta luego.